Un sábado más, regresamos con la épica historia del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos con el resumen. Nos ubicamos en la capital de Reinhardt, después de que nuestros protagonistas derrotaran a la gran demonio Belial y Grid fija su atención en una única persona. El impotente rey Aslan no puede asimilar que la gran demonio Belial, una de las señores más fuertes del infierno y con una fuerza capaz de extinguir a la humanidad, fuera derrotada. Y todo es por culpa de este maldito ladrón. Aslan le grita a Grid que ha arruinado sus planes. Lanzando el peine que le entregó el tercer príncipe del imperio, Aslan expresa que se esforzó en establecer lazos de paz con ellos, con el fin de crear un reino eterno y fuerte. Le cuestiona a Grid la razón por la cual rechazó al reino para provocar una rebelión. Nuestro protagonista por su parte supone que este peine debió ser el medio de invocación de Belial, como las piedras de fuego de Helgao. El herrero le pregunta al rey si acaso está loco al querer trabajar juntos, después de haberlo acusado falsamente de asesinato. Le parece una broma que alguien que cometió un crimen contra la corona, se esté haciendo pasar por una víctima. Aslan llama insolente a nuestro protagonista y se declara el rey de estas tierras. Incluso si no causaste ningún problema, arrodillarse ante mí era inevitable, respondió nuestro protagonista. Revela que sabía que este reino era incapaz de saciar sus ambiciones desde el día que se negó a jurar lealtad. Solo eres un bastardo que utilizó a sus ciudadanos como sacrificio a pesar de ser rey. No permitiré que alguien como tú sea quien deba proteger a esta gente, declaró nuestro protagonista empuñando su espada. Casteando su danza de Pac-Man, estaba decidido a hacer que Aslan pagara por sus pecados. Pero para sorpresa de todos, la danza de Grid es completamente bloqueada por un caballero que aparece de la nada. Como espada del reino eterno, juré proteger al rey mientras estuviera vivo, declaró el caballero Ser Chaxley, sabiendo que debe hacerlo aún cuando es el peor rey de la historia. Ruby intenta apoyar preocupada a su hermano, pero Piaro la detiene. Explica que para contener a un dragón, uno necesita convertirse en el propio cielo, y le ruega a la santa que no interfiera en la batalla de su señor. El herrero legendario sabe que este hombre es el mejor espadachín del reino eterno, y el NPC nombrado más leal, es alguien a quien necesita tener de su lado. Así que cargando su habilidad de asesinar en la ceola, decide que cortará por él el voto de proteger a un rey como este. Chaxley está decidido a cumplir con su deber hasta el final, y utiliza su habilidad de espada de incisión para bloquear la combinación de nuestro protagonista. Grid intenta usar su habilidad de restricción, pero el caballero lo supera en velocidad e interrumpe su lanzamiento. Estos pocos golpes han hecho que nuestro protagonista pierda ya el 10% de su salud. El tipo definitivamente no es el mismo que enfrentó en Reidan. Grid está siendo completamente abrumado y elogia la impresionante velocidad del caballero. Pero entonces algo capta la atención de Chaxley. En el lugar había aparecido un contador, y Grid intuye que este caballero debió haber pulido mucho sus habilidades para proteger a su rey en cualquier momento. Del contador es disparado un misil mágico que golpea al NPC por la espalda. Parece que derrotarte utilizando la espada será complicado, mencionó nuestro protagonista portando el bastón de Belial para incrementar su poder mágico. Cree que Chaxley no será capaz de lidiar con esto. Sin embargo, el caballero utiliza su habilidad de escudo real para bloquear los proyectiles mágicos. Esto era solo una distracción, y nuestro protagonista aparece detrás del caballero portando de nuevo su espada. Chaxley intenta defenderse con su escudo, pero Grid resulta ser más hábil y consigue impactar un ataque con su espada. El caballero tiene que admitir que el chico es rápido, además de que puede utilizar magia, cambia de armas y las utiliza a la perfección. No hay brechas. Grid ni siquiera está utilizando esas manos doradas, está reprimiendo a Chaxley con pura habilidad. Aun cuando le queda la mitad de salud, la espada del reino eterno sabe con certeza que no será capaz de igualar a este hombre. No obstante, afirma que su destino es defender al reino y a su rey. Aunque no pueda derrotarlo, se llevará a los enemigos del reino al infierno con él. Debe ser agradable tener el lujo de estar preparado para la muerte, supongo que aún puedes escucharlos. Interrumpió Grid las intenciones del caballero. Chaxley no comprende a qué se refiere exactamente el chico, pero al fijarse mejor nota ve al pueblo maldiciendo al rey por haberles arrebatado a sus hijas, amigas y hermanas. Le exigían a Aslan devolverles las vidas de sus familias. Estas son personas que creyeron en su rey, pero fueron desechadas. ¿Realmente sabes qué es exactamente lo que necesitas proteger?, cuestionó nuestro protagonista quitándose sus objetos. El caballero Chaxley cae de rodillas al descubrir que en nombre del deber, no pensó fuera de sus responsabilidades, y solo se concentró en no avergonzar la historia de su puesto. El silencio que tan cómodamente soldó ya ha enterrado innumerables llantos. El espadachín más fuerte del reino se cuestiona a sí mismo si acaso su espada siempre fue así de pesada, y le permite a Grid el paso.
Piaro da un paso al frente para informar a su señor de que han capturado a Aslan. El sistema informa de que Aslan ha fracasado moralmente, y Grid, como su enemigo, tiene la autoridad de castigarlo. Aslan pierde la pasiva de protección absoluta, la cual se aplica a los reyes NPC. El sistema también advierte de que si Aslan es ejecutado, la desaparición del linaje real del Reino Eterno sumirá al reino en caos. Esto tendrá un gran impacto en el panorama político del continente, y a nuestro protagonista le esperará un destino complicado. El rey amenaza diciendo que detrás suyo está el más fuerte del continente, el Imperio Saharán. Cree que no es un lugar que cachorros inmaduros como Grid puedan manejar. El Imperio es un enemigo del cual ya me quería deshacer. Nosotros no evitamos enfrentar a los enemigos que se nos presentan, declaró el confiado herrero legendario. Escuchar estas palabras y actitud hacen que el rey Aslan se quede impactado. El protagonista anuncia que el castigo de Aslan será decidido por estas personas, a quienes les causó tanto dolor. El rey será entregado a sus ciudadanos. Aslan creyó que podía levantar silenciosamente la fuerza del reino eterno a la sombra del imperio mientras estaba temporalmente sometido, y un día convertir al reino eterno en un imperio. Pero su sueño fue destrozado por un nuevo señor que no tiene ni una pizca de miedo en sus ojos. Aceptando su final, se cuestiona si la nueva era es solo para aquellos capaces de enfrentar el futuro sin cobardía. Después de esto, el último rey del reino eterno muere disculpándose con su padre y hermano por lo que hizo. Una ventana informa de que Aslan ha muerto. El pueblo había apedreado hasta su final al rey que los traicionó. El sistema informa a Grid de que ha capturado exitosamente Reinhardt, y los 356.931 ciudadanos de Reinhardt han decidido seguir al protagonista como su nuevo señor. Yo, Grid, me encargaré de abrazar al pueblo de Reinhardt y su dolor. Desde este momento me sentaré en el trono del reino eterno, declaró Grid ante el mundo entero. El estratega Lawel estuvo esperando esto por mucho tiempo. Finalmente llegó el momento en el que su señor asciende al trono real. Con ello, el herrero legendario decide nombrar su país como el reino de Obergird y se autoproclama el rey Obergird. Esto se podría traducir como el reino de los chetados o sobreequipados. Los presentadores informan de que este es el primer reino fundado por un jugador. Expresan que el camino de trabajo recorrido por Grid, de quien se burlaban por confiar en los objetos en lugar de la habilidad, fue al final el sendero del cual nació el primer reino gobernado por jugadores. Los presentadores creen que este será el comienzo del reino más poderoso de Satisfy, en el cual probablemente todos los soldados y ciudadanos se volverán extremadamente chetados estando sobreequipados con los objetos de Grid. También creen que el estratega Lawel, quien ha apoyado a Grid todo este tiempo, debe estar muy emocionado y ha perdido la fuerza en las piernas ante esta proclamación. Aunque en realidad, el chico cree que el nombre de reino de Obergird es muy malo. Le ruega a su señor que cambie el nombre por algo como Reino de la Oscuridad Infinita. Es gracias a estar sobreequipado que pude conocer a todos y vivir una nueva vida, dijo el protagonista dirigiéndose a su estratega. En un país establecido por el gremio Obergird, donde todos se reúnen y crecen compitiendo juntos, no podía utilizarse un nombre mejor, afirmó el herrero legendario orgulloso de su reino. Estas palabras parecen haber calado en el corazón de su estratega. El lancero Pon está de acuerdo con su señor y cree que Lawel se acostumbrará al nombre en poco tiempo. El estratega por su parte recuerda en este punto que si no fuera por Grid, quien lo impulsó a construir una nación, habría sido un usuario normal. Cree que Grid es alguien que soñó tan lejos por su bien, y nuestro protagonista acaricia la cabeza del muchacho declarando que esta es una nación que construyeron juntos, por lo que le pide a Lawel liderarla junto a él por siempre. Las palabras juntos y para siempre hacen que el frío y pequeño corazón del estratega se sienta algo más cálido. Felicita a su señor por la fundación del reino y grita que aún después de morir y renacer, le dedicará su alma y corazón a Grid por siempre. El herrero interrumpe estas palabras tan emotivas para decirle al chico que es muy infantil y le está dando algo de vergüenza ajena. Ante esto, el estratega contraataca diciendo que no le duelen las palabras de un hombre que acaba de nombrar su país como el reino de los chetados. El mismo día en el que el nombre de Grid quedó grabado en la historia del continente, fue el día en el que el reino perdió su centro. Los restos dispersos del reino eterno debían tomar una decisión. En el norte de la capital, el padre de Irene se sorprende al enterarse de que en realidad su yerno tenía razón al decir que fue el príncipe Aslan fue quien mató al príncipe Ren. Cree que el difunto rey Wiesbaden debe estar muy triste y se siente mal por él.
Con ello, el marqués Stein comenta que ahora no es el momento de lamentar, puesto que para aquel que desafió a la monarquía, los restos dispersados que arden de resentimiento pronto serán una amenaza. Detrás del marqués podemos ver a Laden, el caballero más fuerte del norte. Stein apostará sus tierras, un lugar que su familia siempre ha protegido, por el futuro del joven rey. Le ordena a su caballero Laden hacer que todos sepan que el norte seguirá al rey Grid. De vuelta en la capital de Reinhardt, vemos que la ciudad está muy viva con sus ciudadanos, reparando la destrucción causada por la guerra. Nuestro protagonista grita preocupado de que la cantidad necesaria para fundar una nación sea de 60 millones de oro, lo que al cambio equivale a más de 72 billones de wones coreanos. Lawel explica que no pueden hacer nada, es la última condición que necesitan después de completar la de tener 3 ciudades principales y 100.000 habitantes. El herrero piensa que esos bastardos desarrolladores del grupo SA le están robando a mano armada a plena luz del día. De fondo, Tobias cree que no es una suma tan grande para los jugadores del gremio de mayor rango. Cree que pueden juntar el dinero y le pide a su señor que no se preocupe. Aunque el estratega rechaza esta idea y le aconseja a su señor encargarse solo de esta tarea. El protagonista no sabe de dónde sacará tanto dinero, y le pide prestado a los chicos prometiendo que lo pagará después de recaudar impuestos. Lawel explica que si las acciones de la fundación se dispersan y la influencia del señor se debilita, cualquier oportunidad de ganancia que surja conducirá a luchas internas. Para evitar cualquier problema potencial, es importante establecer el control sobre la autoridad central y las acciones de la fundación. Este argumento convence a Grid, pero aún así, si junta todo lo que tiene tan solo reúne 20 billones de wons coreanos. Para conseguir más dinero deberá empezar a vencer espacios publicitarios en el mercado. Lawel cree que no es una mala idea, pero en las primeras etapas de la fundación de una nación hay que priorizar primero el crecimiento interno. La única respuesta que tienes es trabajar hasta morir. Apresúrate a ir a la herrería para comenzar a imprimir objetos como churros. De esta forma, podrás resolver tus problemas financieros, ganar poder y habilidad, además de mantenerte fiel a quien eres, propuso el estratega. Grid maldice el hecho de haberse convertido en rey de un país, pero aún así tiene que esforzarse trabajando de nuevo. Calcula que le tomó 2 años construir toda la riqueza que posee, y la mayor parte de ese dinero proviene de los ingresos de la televisión. Por eso, no sabe cuántos miles de años necesitará para conseguir el dinero restante. El herrero legendario se marcha maldiciendo su dura vida, aunque el estratega espera que su señor pueda resistir, puesto que de esta manera podrá aumentar más aún su valor. Al lugar llega la arquera Shizuka, mencionando haber escuchado la noticia. La chica recuerda que aún debe pagarle a Grid por su nuevo arco, así que propone pagar ella los 60 millones de oro necesarios para la fundación del reino. Lawel supone que debe estar hablando del arco que utilizó ayer. Cree que es un ítem impresionante, pero quizás 60 millones de oro es demasiado. Revisando el arco, explica que eso significaría que el artículo tiene el mismo valor que fundar un país. Opina que, sin importar cuánto quiera Shizuka a su señor, debería reconsiderarlo. Sin embargo, al revisar más detenidamente el arco, se lleva una sorpresa que hace que sus ojos se abran de par en par. Se pregunta cómo demonios hizo su señor para crear esta clase de objetos. Solo estoy pagando los 60 millones como pago anticipado. Probablemente tardaré una vida entera en terminar de pagar la suma completa del precio de ese arco, pero de esta forma Grid al menos podrá establecer su reino, ofreció la jugadora. Al escuchar esto, Lawel se pregunta qué clase de monstruo es su señor como para poder forjar un objeto que convierte a la celebridad más importante del mundo en una deudora tan rápido. En otro lugar de la capital, Kraugel detiene a nuestro protagonista para preguntarle algo. Grid se alegra de ver al espadachín, ya que no ha podido agradecerle como es debido, y le da las gracias por haber salvado a sus chicos. El santo de la espada responde diciendo que, en realidad, fue su error. Debido a que se involucró innecesariamente, todos perdieron el momento de retirarse y corrieron peligro por su culpa. Grid comenta que es patético ver cómo alguien llamado el cielo sobre el cielo se disculpe por algo así. Cree que está siendo demasiado humilde. Kraugel vuelve con su pregunta y recuerda haber visto a Grid utilizar 2 veces seguidas una misma habilidad en contra de Belial. Le pregunta si acaso obtuvo la habilidad de comando del dios. El herrero lo confirma sorprendido de que Kraugel también sepa sobre el comando de Dios. Realmente parece saber todo sobre el juego. El santo de la espada explica que él también está revisando los episodios de los 7 males, así que ha estado recopilando información relacionada. Grid no sabe a qué se refiere Kraugel con los episodios de los 7 males, y pregunta para saber de qué se trata. Esto sorprende a Kraugel, quien no puede asimilar que el herrero desconozca sobre los 7 males.
Le cuesta creer que realmente haya obtenido el comando de Dios de manera accidental. Definitivamente es un hombre impredecible, o quizás el flujo de Satisfy está resonando con él hasta este punto. El Santo de la Espada explica que los episodios de los 7 males se trata de la historia de los 7 villanos que recibieron el favor de los dioses antes de caer. A medida que se avanza por los episodios se obtienen pistas sobre sus habilidades más fuertes, entre las cuales hay 3 pasivas de ataque, 3 pasivas de defensa y una pasiva de corrupción. Kraugel estaba detrás de la habilidad Corte Celestial, la cual es una de las 3 pasivas de ataque, al igual que el comando de Dios, pero revela que la progresión se ha vuelto absurdamente complicada y no ha podido conseguirla. Aunque viendo cómo Grid pudo conseguir una, es posible que Agnus y Ares ya hayan podido conseguir las habilidades que querían. Grid recuerda haber escuchado los nombres de Agnus y Ares en alguna parte y pregunta que si son tipos poderosos. Kraugel responde diciendo que no son jugadores que pierdan en términos de potencial, ni siquiera en contra de Grid. Le recomienda al prota no relacionarse con ellos, especialmente con Agnus. Lo describe como alguien que está plagado de intenciones malvadas. Si fija su atención en el protagonista, se convertirá en una gran molestia para él. Como Grid está recorriendo un camino completamente diferente al suyo, intentará quebrarlo y detenerlo. Es alguien que surgió de la nada al igual que Kraugel y Grid, pero en lugar de abordar la vida con optimismo como el herrero, él es alguien que está encadenado por su pasado y explota su poder. Por otra parte, describe a Ares como alguien igual de magnético que nuestro protagonista, capaz de atraer a gente fuerte, además de ser propiamente fuerte. Si Grid se vuelve enemigo del talento que ha estado reuniendo a su lado, podría enfrentar la humillación, así que también debe tener cuidado. Dicho esto, Kraugel aclara que esta es solo una recomendación, y al final del día la elección es de Grid. Como ya encontró la respuesta a su curiosidad sobre el comando de Dios, decide desconectarse para comer con su mamá. Nuestro protagonista le pide al espadachín que espere un momento, y le pregunta si Ares y Agnus son más fuertes que él. Kraugel responde que ahora mismo lo superan, pero está esforzándose para volver a ser el jugador más fuerte de todos. Grid revela que, para él, Kraugel es el único primer lugar, y lo anima diciendo que no permita que otros se interpongan en su camino y siga adelante. Además, le dice que puede llamarlo si tiene algún problema. Kraugel no sabe si Grid estará instintivamente consciente de su próximo enemigo, incluso cuando no tiene información alguna. Entonces descoloca a nuestro protagonista diciendo que es 2 años mayor que Grid. «Debes tratarme con más respeto la próxima vez que nos encontremos en el campo de batalla», exclamó Kraugel, reconociendo a nuestro protagonista como su competidor número 1, a la vez que se desconecta. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.